Estas son las calles de Nueva York, de Los Ángeles y de San Francisco a día de hoy. Calles repletas de personas viviendo en estado de pobreza extrema y con tasas de delincuencia más altas que nunca. Además, la brecha entre clases es cada vez más grande. Los más ricos cada vez se distancian más de los más pobres, haciendo que se esté extinguiendo la clase media. Pero esto no fue siempre así. En la década de los años 50, Estados Unidos experimentó una transformación económica y social que llegó a conocerse como el sueño americano. Durante este periodo, la clase media emergió como un pilar esencial de la sociedad estadounidense. Este concepto encapsulaba la noción de que un individuo, independientemente de su origen socioeconómico o étnico, tenía la posibilidad de alcanzar una vida próspera y segura a través del trabajo y la educación. El sueño americano era definido como la posibilidad de llegar a lo más alto de la sociedad sin importar ni tu clase social ni tu lugar de proveniencia. Se caracterizaba por una estabilidad financiera que permitía a las familias acceder a viviendas, automóviles y bienes de consumo. El sueño americano también reflejaba la creencia en la movilidad ascendente, donde los hijos podrían aspirar a un nivel de vida incluso mejor que el de sus padres. Por eso, millones de personas emigraron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Buscando el sueño americano. A pesar de que el sueño americano parecía un ideal alcanzable en Estados Unidos, gran parte del mundo aún luchaba por recuperarse de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Europa y Asia se encontraban sumidas en la devastación y la reconstrucción, mientras que muchos países aún padecían gobiernos totalitarios o regímenes dictatoriales. En contraste, Estados Unidos emergió como una superpotencia con una economía en crecimiento y una infraestructura relativamente intacta. Esto generó una disparidad significativa entre la prosperidad de Estados Unidos y las dificultades que enfrentaban otras naciones. Y fue así como Estados Unidos se situó como la potencia mundial más importante. La influencia de Thomas Jefferson y sus ideas en la Constitución de Estados Unidos fue de gran importancia en la definición de los valores fundamentales del país. La declaración de que todos los ciudadanos tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad representaba una ruptura radical con las normas del antiguo mundo feudal y monárquico. Esta premisa sentó las bases de una sociedad basada en los principios democráticos y el respeto a los derechos individuales. Estos valores también influyeron en la construcción de un sistema económico en el que la libre empresa y la competencia desempeñaban un papel central. El concepto del sueño americano se originó a mediados del siglo XX como una narrativa que capturaba la esencia misma de Estados Unidos. Era una idea optimista que se desarrolló en un contexto de posguerra, cuando el país experimentó una rápida expansión económica y tecnológica. La noción de que cualquiera podría alcanzar el éxito y la seguridad financiera a través del trabajo duro y la dedicación resonaba profundamente en la cultura estadounidense. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una superpotencia global. La mayoría de los países europeos y asiáticos habían sufrido una devastación significativa debido a los conflictos bélicos, mientras que Estados Unidos se benefició de una economía robusta y una infraestructura intacta. Esta posición única le permitió ejercer una influencia considerable en la política mundial, además de tener un ejército y una economía en crecimiento. La posguerra marcó el inicio de una expansión económica sin precedentes en Estados Unidos. Las fábricas que habían producido suministros para la guerra se redirigieron hacia la fabricación de bienes de consumo, como automóviles, electrodomésticos y productos electrónicos. La generación de baby boomers, que nació en esta época de crecimiento demográfico, fue testigo de la propagación del consumismo en la sociedad. Los patrones de gasto se orientaron hacia la adquisición de bienes materiales que anteriormente solo eran accesibles para unos pocos. A medida que avanzaba la década de los años 70, Estados Unidos se encontró con una serie de desafíos que alterarían su trayectoria económica y social. Uno de los principales desafíos fue la caída de la industria petrolera en Texas, que había sido un pilar fundamental en el crecimiento económico. La dependencia del petróleo importado y la crisis energética desencadenaron una serie de consecuencias económicas, como la inflación y un aumento en los costos de vida para la población. En un intento por abordar los desafíos económicos de los años 70, Estados Unidos abandonó gradualmente el patrón oro. Anteriormente, el dólar estaba ligado al oro. Es decir, cada dólar equivalía a una cantidad exacta de oro. Incluso en los dólares antiguos, estaba decretado que se podía ir al banco a intercambiar ese dólar por su cantidad equivalente de oro.
Sin embargo, en 1971, Estados Unidos acabó con el patrón oro. Esto permitió al gobierno imprimir más dinero sin la restricción de tener que respaldar cada dólar con una cantidad equivalente de oro. Aunque esta medida se tomó con la intención de estimular la economía y combatir la recesión, también abrió la puerta a un aumento de la inflación. Como cada dólar ya no era equivalente al oro, el dinero perdió su valor progresivamente. La inflación erosionó el poder adquisitivo de los salarios y afectó negativamente a la clase media, que enfrentó dificultades para mantener su nivel de vida. En los años 70 y 80, las empresas estadounidenses comenzaron a enfrentar nuevas dinámicas económicas debido a la globalización. La búsqueda de costos laborales más bajos llevó a muchas empresas manufactureras a trasladar sus operaciones a países extranjeros, como a China, Taiwán o India. Si bien esto redujo los costos de producción, también tuvo un impacto significativo en la clase media en Estados Unidos. La reubicación de industrias generó desempleo en la mano de obra manufacturera local y contribuyó a una disminución en la seguridad laboral. Los cambios económicos y sociales de las décadas anteriores dejaron una huella profunda en las generaciones futuras. Los jóvenes se encontraron enfrentando un panorama en el que los salarios no se ajustaban proporcionalmente a la inflación, lo que afectó su capacidad para mantener un nivel de vida comparable al de sus padres. La carga de la deuda estudiantil y la dificultad para acceder a bienes esenciales como viviendas y educación superior generaron obstáculos significativos para la movilidad ascendente y la realización del sueño americano tal como se entendía en el pasado. Y esta larga historia tiene sus desencadenantes hoy en día. Uno de los problemas centrales que ha surgido a raíz del fin del sueño americano es la creciente desigualdad económica. A pesar de los avances tecnológicos y el crecimiento económico, los salarios no han aumentado de manera proporcional para la mayoría de los trabajadores. Esto ha llevado a que la clase media se enfrente a dificultades financieras y tenga dificultades para acceder a oportunidades que antes parecían más alcanzables. La disparidad en los ingresos y la riqueza ha aumentado, lo que resulta en un aumento de la brecha entre los más ricos y los más pobres. La carga de la deuda se ha convertido en una realidad abrumadora para muchas personas y familias. El costo creciente de la educación superior, la vivienda y la atención médica ha llevado a un endeudamiento significativo, especialmente entre los jóvenes. La dificultad para pagar las deudas y mantenerse al día con los gastos básicos ha dejado a muchas personas en una situación de vulnerabilidad económica, lo que dificulta el logro de la estabilidad financiera y la movilidad ascendente. A medida que la economía cambió y se desplazaron industrias, algunas comunidades enfrentaron una disminución de oportunidades de empleo. La falta de empleos bien remunerados en áreas específicas ha llevado a un ciclo de desempleo y falta de movilidad social. Esto se ha visto especialmente en áreas urbanas, donde la pérdida de empleos manufactureros ha dejado a comunidades enteras con dificultades económicas y un sentimiento de abandono. La combinación de desigualdad económica, falta de oportunidades y dificultades financieras ha contribuido al aumento de la delincuencia en Estados Unidos. Cuando las personas se enfrentan a la falta de opciones y recursos, recurren a actividades delictivas como una forma de subsistencia. Además, las comunidades con alta desigualdad económica y falta de inversión en programas de apoyo social experimentan un aumento de la criminalidad, ya que las personas buscan alternativas para mejorar su situación. La polarización política y la desconfianza en las instituciones también han jugado un papel en la situación actual. La percepción de que el sistema no está trabajando en favor de todos lleva a un sentimiento de alienación y a una mayor desconfianza en la autoridad. Ahora, la gran pregunta es, ¿volverá algún día el sueño americano? Para que esto ocurra, se debe dar una gran oportunidad en la que haya una gran demanda por productos y servicios estadounidenses, al igual que lo fue tras la Segunda Guerra Mundial con todos los soldados volviendo a sus casas, y el uso de las fábricas y empresas manufactureras usadas para la guerra que luego se usaron para bienes populares. Además, Estados Unidos tendrá que endeudarse para poder proveer con mejores condiciones de hipotecas y servicios a sus ciudadanos, y con mayores incentivos para sus empresas. Además, el gobierno estadounidense deberá apoyar a las empresas para subvencionar sus sistemas de salud y educación, y deberá reducir los precios para la educación superior. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el sueño americano volverá algún día? Dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima.